En este video veremos de la unidad 1 la parte de geometría analítica y rectas. Comenzaremos con los conceptos más importantes de geometría analítica y algunas formas de determinar las rectas en el plano. Segmento dirigido, ¿sí? Cuando hacemos referencia a un segmento dirigido, estamos haciendo referencia a la distancia, ¿sí?, entre dos puntos, pero con signo, o sea, con cierta orientación. En este caso podemos hacer, teniendo en cuenta estos dos puntos, punto 1 y punto 2, podemos decir que tenemos una distancia dirigida de P1 a P2, ¿sí?, considerando el sentido que tiene esta distancia. Entonces, también podemos tener una distancia dirigida de P2 a P1, ¿sí? O sea, el módulo, o sea, la distancia obviamente va a ser la misma, pero el sentido va a ser otro, ¿sí? Por eso podemos tener, cuando hablamos con segmentos dirigidos, ¿sí?, podemos llegar a tener distancias con signos negativos. El negativo ese es una referencia de dónde está ubicado un punto con respecto a otro, pero las distancias en sí siempre son valores positivos. Fíjense, en este caso estamos trabajando sobre el eje de las X, ¿sí? O sea, las componentes en y se cancelan, se hacen cero. Por lo tanto, el punto 1 corresponde a un valor en x, ¿sí?, x1, y el punto 2 corresponde a un valor en x2. Entonces, si yo hago el segmento dirigido, ¿sí?, o distancia dirigida del punto 1 al punto 2, ¿sí?, fíjense cómo se escribe. Entonces estamos diciendo que partimos del punto 1 y vamos hacia el punto 2, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo lo expresamos? Va a ser las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, ¿sí? Eso me va a dar a mí la distancia dirigida de P1 a P2. Bien, cuando trabajamos con distancia entre dos puntos, ¿sí?, sea un punto 1, ¿sí?, como que estoy marcando en negro, como un punto 2, entonces la distancia que vamos a tener, ¿sí?, esta distancia, esa distancia la podemos obtener a través del teorema de Pitágoras, ya que acá, fíjense, entre estos dos puntos trazaríamos la diagonal, ¿sí?, y luego vamos a tener los catetos, ¿sí?, cateto 1, ¿sí?, que sería este que tenemos acá, y el cateto 2, ¿sí? Bueno, fíjense cuáles serían los catetos. Si nosotros tenemos que el punto 1, ¿sí?, tiene coordenadas, ¿sí?, el punto 1 tiene coordenadas x1 y 1, por lo tanto, este punto en x vale x1, ¿sí? Acá está el eje de las x y acá está el eje de las y. En x vale x1 y en y vale y1, ¿sí? Y el punto 2 tiene coordenadas, pueden verlo acá, en x vale, acá tenemos el valor de x2 y en y vale y2, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cuánto vale este segmento que yo voy a marcar con azul en el eje de las X? ¿Qué distancia tiene este segmento? ¿Cuánto vale? Bueno, acabamos de ver recién cómo obtener los valores de una distancia entre dos puntos en un mismo eje, es la diferencia, o sea, esto va a valer x2 menos x1, ¿sí? ¿Qué sería la distancia o la longitud de este cateto? ¿Sí? x2 menos x1. Y ahora, si yo les marco en verde en el eje de la y, ¿sí?, este segmento, ¿sí?, que es el mismo que tenemos acá, ¿sí?, es el mismo que el otro cateto del triángulo, ¿cuánto va a valer? Y fíjense que en x no tiene componente, tiene componentes en y, ¿sí? Entonces hacemos y2 menos y1 va a valer esta longitud, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar la distancia,
quiero hallar la distancia, que es la diagonal, que sería la longitud o la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Vamos a ponerle D, va a ser igual a ¿cuánto? Teníamos que era la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de las componentes o de los catetos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero tenemos un cateto, ¿sí?, que es x2 menos x1 elevado al cuadrado, más el otro cateto, ¿sí?, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esa sería la distancia entre dos puntos. A esto un poquito ya lo estuvimos trabajando también con la parte de vectores. Cuando dividimos al segmento, ¿sí?, podemos obtener una razón que se le llama una razón dada, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos, ¿sí?, tenemos el punto P1 y tenemos el punto P2, ¿sí? Entonces, en muchos casos se quiere dividir este segmento en un número determinado de puntos, ¿sí? O como en el ejemplo que tenemos acá en pantalla, se quiere simplemente encontrar el punto medio, ¿sí? Entonces, para eso surge la razón, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que una razón está dada como una relación o un cociente entre los puntos extremos y algún punto que tenga entre esos puntos extremos de ese segmento, ¿sí? Entonces, como resultado, ¿sí?, de este cociente vamos a tener un número, ¿sí? O sea, la razón es un número, ¿sí?, que se obtiene de relacionar dos segmentos, ¿sí? O sea, si yo en este caso quiero obtener el punto medio, ¿sí?, voy a tener que hacer una relación de dos números, o sea, de dos distancias iguales, ¿sí? O sea, si estoy haciendo la distancia entre P1 y P, ¿sí?, pueden ver que la distancia entre P1 y P será esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, esto será de P1 a P. Y la distancia de P a P2, ¿sí?, sería esto que tenemos acá. Fíjense que las longitudes de esos segmentos es la misma. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo el punto centrado en el medio, que las distancias me da de los extremos a ese punto me da exactamente lo mismo, entonces la razón ¿cuánto valdrá? Si hago relacionar dos números iguales, la razón me va a dar 1, ¿sí? Entonces, cuando obtengo que la razón es igual a 1, estoy determinando el punto medio, ¿sí? Luego, bueno, si quiero obtener, si desplazo el punto P, voy a obtener distintas razones, ¿sí? O sea, valores pueden ser mayores a 1 o menores a 1, ¿sí? Incluso puedo obtener valores positivos y valores negativos también de esa razón, ¿sí? Entonces veamos cómo a partir de la razón igual a 1, ¿sí?, si la razón es igual a 1, entonces me va a quedar que cuando tenemos un punto medio, vamos a tener que 1 es igual a la distancia de P1 a P sobre la distancia de P a P2, ¿sí? Y esto es igual a la distancia de P1 a P, podemos ver que es igual a X, ¿sí?, menos X1 sobre X2 menos X, ¿sí? Y esto va a ser igual a Y menos Y1 sobre Y2 menos Y. ¿Bien? Entonces, lo que estamos determinando acá sería la relación en el eje de las X y la relación en el eje de las Y, ¿sí? Bien, veamos. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, podemos decir que X menos X1, ¿sí?,
es igual a x2 menos x. ¿Sí? Entonces, la componente en x, ¿sí? Esta componente que yo estoy determinando, si despejo de esta ecuación me va a quedar esta x y esta x las agrupamos en el primer miembro y me va a quedar 2x, va a ser igual a ¿cuánto? A x2, y esta x1 va a pasar sumando, ¿sí? x1. Entonces, si despejo el 2 ¿sí? Me va a quedar, o sea, despejando la x, me va a quedar x2 menos x1 sobre 2, ¿sí? O sea, la componente en x va a tomar este valor. Y con el mismo análisis podemos hacer para la componente en y. Fíjense que esta expresión, ¿sí? También me queda igualada a 1, ¿sí? Por lo tanto, el denominador lo puedo pasar multiplicando al 1 y me va a quedar i2 menos i va a ser igual a ¿quién? A i menos i1. ¿Sí? Agrupo las i en el primer miembro, entonces esto me va a quedar menos 2i y esto me va a quedar igual a ¿cuánto? A menos i1 menos i2. ¿Sí? Puedo multiplicar ambos miembros por menos 1 de manera de cambiar todos los signos, que me queden todos los signos positivos. ¿Sí? Y esto me va a quedar entonces que el i va a ser igual a i2 más i1, o i1 más i2, es exactamente lo mismo, sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Con estas dos fórmulas que yo tengo acá, puedo determinar las coordenadas x e y del punto medio, ¿sí? Dados dos puntos P1 y P2 con coordenadas. El punto P1 con coordenadas x1 y 1, ¿sí? Y el punto P2 con coordenadas x2 y 2. ¿Sí? De esa manera puedo determinar las coordenadas de un punto medio. Veamos ahora las rectas y las distintas formas de expresarlas. Bien, veamos entonces la definición de recta, ¿sí? Eh, y la pendiente. O sea, de la definición de recta surge también lo que es la pendiente, ya que recuerden que cuando nosotros definimos una recta estamos hablando de un lugar geométrico, ¿sí? Donde si unimos dos puntos cualesquiera, o sea, en este caso podemos tomar P1 y P2, entonces, o otro par, cualquier otro par de puntos, entonces la pendiente se mantiene constante. ¿Sí? Si yo acá tomo esos dos puntos, P1 y P2, vamos a tener una determinada pendiente. Puedo tomar, ahora vamos a ver cuál es la pendiente, ¿sí? Puedo tomar cualquier otro par de puntos, ¿sí? P3, ¿sí? P3 y P4, ¿sí? Entonces, con estos dos puntos, ¿sí? Al unirlos, al determinar una recta, ¿sí? Con estos dos puntos también voy a mantener la misma pendiente que se unía a los puntos P1 y P2. ¿Sí? Entonces, podemos decir que llamamos línea recta al lugar geométrico de los puntos tales que tomados dos puntos diferentes, cualesquiera, entonces el valor de la pendiente M resulta siempre constante. ¿Sí? Bien, veamos ahora cuál es la pendiente. Esto ya lo trabajamos un poquito cuando estuvimos hablando recién de la distancia, ¿sí? Porque nosotros considerábamos un punto P1 con coordenadas x1 e y1, ¿sí? O sea que teníamos, en este valor teníamos coordenada x1 y acá teníamos la coordenada y1. Y el punto 2 que tenía coordenada x2 e y2. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos determinar el triángulo rectángulo, ¿sí? Donde teníamos la diagonal, ¿sí? Por un lado, que era esto. Después teníamos uno de los catetos, ¿sí? Y teníamos otro de los catetos, ¿sí? De ese triángulo rectángulo, mediante el cual, ¿sí? Nosotros utilizábamos Pitágoras para determinar la longitud de la diagonal. ¿Sí? Ahora, fíjense, si nosotros trazamos, ¿sí? El ángulo θ, ¿sí? Acá, entonces
Podemos relacionar los catetos, ¿sí? Podemos relacionar el cateto opuesto, que sería este que tenemos acá, cateto opuesto, y el cateto adyacente, ¿sí? Que sería este que tenemos acá, cateto adyacente. Fíjense, el cateto opuesto, voy a escribir acá, no es otra cosa que I2 menos I1, ¿sí? O sea, es la distancia que tenemos entre los puntos I1 e I2. Esta distancia que tenemos acá es exactamente la misma del cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto adyacente, o sea, la distancia entre este punto y este punto, es exactamente la distancia entre x1 y x2, ¿sí? Por lo tanto, el cateto adyacente es x2 menos x1, ¿sí? ¿Y cómo relaciono a través de las relaciones trigonométricas? ¿Con cuál podía relacionarlo el cateto opuesto y el cateto adyacente? Recuerden que la tangente, ¿sí?, de un ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, en este caso tenemos que la tangente de θ va a ser igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿sí? Y esto no es otra cosa que la pendiente, que M, ¿sí? Por lo tanto, M, que me da la pendiente de la recta, ¿sí?, va a ser igual a la tangente de θ, ¿sí?, de este ángulo θ que tenemos acá, que va a ser igual a ¿quién? A I2 menos I1 sobre I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿sí? Que es lo que tenemos escrito acá. Bien. Por lo tanto, claro está que la pendiente, ¿sí?, de una recta me va a dar qué tan inclinada está esa pendiente, ¿sí? Si nosotros comenzamos, o sea, como en este caso, ¿sí?, como en esta recta es como que vamos, si nos paramos sobre la recta y avanzamos, ¿sí?, a medida que avanza el valor de x, es como que vamos trepando, vamos subiendo, ¿sí? Por lo tanto, en este caso vamos a ver que tenemos una pendiente positiva, ¿sí? Ahora, si descendemos, ¿sí?, en el caso que tengamos una recta en la cual descendemos, por ejemplo, si tenemos que unir este punto con este punto, ¿sí?, vamos a hacerlo con otro color, vamos a tener una recta que me va a quedar de esta forma, más o menos, ¿sí? Por lo tanto, si yo me paro acá, ¿sí?, y empiezo a caminar, voy a empezar a descender, a bajar, ¿sí? Por lo tanto, esta es una pendiente negativa, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, voy a borrar un poquito. Ahora, por ejemplo, si yo quiero unir este punto con este, ¿sí?, para determinar la recta, entonces la recta va a ser una recta de este tipo, ¿sí? Fíjense que si yo camino, ¿sí?, o sea, no voy a estar ni subiendo ni bajando, ¿sí? En este caso se dice que la recta es igual a cero, ¿sí? O sea, no tenemos ni pendiente positiva ni pendiente negativa, es una pendiente igual a cero. O sea, en este caso, cuando tenemos rectas horizontales, m vale cero, la pendiente vale cero, o la tangente del ángulo vale cero, claro está, ¿sí? Bien, habiendo dicho esto, ¿sí?, la definición de recta y cómo obtenemos la pendiente, vamos a ver las distintas formas de expresar una recta. Bueno, podemos encontrar las distintas formas de la ecuación de la recta de acuerdo a la información que nosotros tengamos, ¿sí? En este caso vamos a ver la forma punto pendiente, o sea, yo conozco un punto, en este caso P1, que tiene coordenadas x1 e y1, y también conozco la pendiente, m, ¿sí? Entonces, recordemos que m es un número, ¿sí? M es un número que me da la pendiente, ¿sí? Entonces, por un lado, m puede ser positivo, ¿sí?, o mayor que cero, que es lo mismo. Puede ser negativo o menor que cero. Y puede ser igual a cero. O sea, ni positivo ni negativo, igual a cero.
En este caso tenemos que si la pendiente, ¿sí?, es positiva, entonces la recta crece, ¿sí? Si la pendiente es negativa, entonces la recta decrece, ¿sí? Y si tenemos que la pendiente es igual a 0, entonces la recta se mantiene constante, ¿sí? Bien, entonces, ese número, ¿sí?, que puede ser positivo, negativo o igual a 0, que define la pendiente, ¿sí?, entonces lo podíamos asociar a la tangente del ángulo θ, ¿sí?, donde θ es el ángulo que se forma entre esa recta que yo tengo con el eje de las x, ¿sí?, con la parte positiva del eje de las x. O sea, estamos hablando de este ángulo θ, ¿sí? Entonces, si yo conozco la pendiente, ¿sí?, y conozco un punto por donde pasa, podemos, ¿sí?, trabajar con la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, ¿sí?, que sería esta ecuación que tenemos acá. Y menos I1 es igual a m por x menos x1, ¿sí?, donde x1 e I1 son las coordenadas del punto que conozco y m es la pendiente, ¿sí? Bien, entonces, bueno, fijémonos acá qué pasa si la pendiente vale 0, ¿sí? O sea, la pendiente m vale 0. ¿Cuánto tendría que valer θ? ¿Sí? O sea, la tangente de qué ángulo me da igual a 0. Bueno, ahí podemos, se lo dejo a ustedes para que lo analicen. O qué pasa si el ángulo vale 90 grados. O sea, qué pasa si tenemos una recta vertical, ¿sí?, una recta vertical. ¿Cuánto tiene que valer θ? ¿Cuánto será este ángulo? Θ, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer la pendiente si θ vale? Bueno, en este caso pueden ver que serían 90 grados, ¿sí?, o 270 o menos 90. ¿Qué sucede? ¿Cuánto va a valer la pendiente en ese caso? ¿Sí? ¿Cuánto vale la tangente de 90? Bueno, cosas para que ustedes vayan analizando eh, para determinar las distintas ecuaciones de la recta. Bien, veamos como, por ejemplo, si yo tengo que encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4 menos 1, ¿sí?, y tiene pendiente menos 1, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar el punto en el plano, ¿sí? Tengo las coordenadas en x, las coordenadas en y, entonces el punto va a estar por acá, ¿sí? Este va a ser el punto P. Y la inclinación la conozco, o la pendiente, ¿sí? Yo sé que vale menos 1, ¿sí? Al saber que la pendiente vale menos 1, también sé que la tangente de θ vale menos 1, ¿sí? Y si la tangente de θ vale menos 1, entonces θ ¿cuánto va a valer? Bueno, 135 grados, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es, con respecto a ese punto, ¿sí?, yo sé que 135 grados es el ángulo que forma con respecto al sentido positivo del eje de las x, ¿sí? O sea que va a ser, ¿sí?, 135 grados me va a dar más o menos una recta así. O sea, el ángulo de 135 grados está, lo voy a hacer de otro color así se distingue bien, desde acá hasta acá, ¿sí? Ese es θ, esos son los 135 grados, ¿sí? Entonces, la recta, ¿sí?, esta es la recta que queda definida, ¿sí? Esta es la recta que queda definida. Y la ecuación de la recta, ¿sí?, me va a estar dada, al conocer el punto y la pendiente, me va a quedar de esta forma, ¿sí? O sea, me va a quedar que I menos I1, que vale negativo 1, o sea, I menos negativo 1 es lo mismo que poner I más 1, ¿estamos de acuerdo? Esto es igual a menos 1, ¿sí?, multiplicando a quién, a x menos la coordenada de x1, que sería 4, ¿sí? Entonces, esta sería la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Puedo trabajarla, hacer un poquito distributiva y agrupar y expresarlo de la siguiente manera. Me va a quedar y más 1 va a quedar igual a menos 1 por x, esto es menos x,
y menos 1 por menos 4 me queda más 4. ¿Sí? Entonces, todo esto va a quedar, si lo quiero dejar agrupado todo de un lado, que ya vamos a ver tiene un nombre de esta forma, me va a quedar y más x, y el 1 este con el 4 que resta me quedaría menos 3, ¿sí? Menos 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de una recta que pasa por el punto 4 menos 1 y que tiene pendiente menos 1. Otra forma de determinar la ecuación de una recta es conociendo su pendiente y su ordenada al origen. ¿Sí? Recuerdan que la ordenada al origen de una recta, supongamos esta recta que tenemos acá, entonces la ordenada al origen es la intersección con el eje de las y. ¿Mm? Acá estaría el eje de las y acá estaría el eje de las x. Esa recta se intersecta en este punto con el eje de las y. A ese punto se lo conoce como la ordenada al origen. ¿Sí? Fíjense que ese punto siempre, cualquier intersección de cualquier recta con el eje de las y, en x va a valer 0. ¿Sí? Y en y le vamos a llamar, ¿sí? La coordenada va a valer b. Por eso se lo llama el punto 0b. ¿Sí? Entonces, si conozco la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? O sea, al conocer la ordenada al origen estoy sabiendo un punto por donde pasa, un punto en el plano por donde pasa esa recta. O sea, en realidad lo que estoy conociendo es la pendiente, ¿sí? Y estoy conociendo un punto por donde pasa. Entonces, que ese punto va a tener coordenadas 0 y b. Entonces, si lo escribimos con la forma de la ecuación que vimos anteriormente, podemos decir que esta ecuación me va a quedar y menos, ¿se acuerdan que era la coordenada en y del punto? En este caso es b, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? A m por x menos la coordenada en x que valía 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que si trabajamos un poquito esto, me va a quedar y menos b es igual a m por x, ¿sí? Y m por 0 vale 0, o sea, me va a quedar m por x más 0, o sea, directamente me queda m por x. ¿Sí? Y si despejo la y, esto me va a quedar m por x más b. ¿Sí? Que esto no es otra cosa que la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Surge de la ecuación que trabajamos anteriormente. ¿Sí? Pero si yo conozco la forma pendiente y ordenada al origen, la puedo representar directamente a la recta de esta forma. Bueno, y antes de pasar a la siguiente forma, quiero que veamos qué sucede si tenemos que la recta es paralela al eje de las y. ¿Sí? Suponete que tengamos una recta, acá está el eje de las x y acá está el eje de las y. Suponete esta recta, ¿sí? Que pasa acá en x, acá vale 2. Entonces, tenemos un ángulo de θ que vale 90 grados. ¿Sí? Y, o sea, ¿qué pasa con la tangente de 90 grados? ¿Y qué pasa con la ordenada del origen? ¿Dónde está la ordenada del origen acá? Esta recta no va a cortar nunca el eje de la y porque son paralelos. ¿Sí? Entonces, recuerden que en estos casos, ¿sí? No vamos a poder usar esta forma. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que la recta, ¿sí? No va a ser otra cosa que x igual a una constante. ¿Sí? En este caso me va a quedar x igual a 2. ¿Sí? Cuando tenemos rectas verticales, o sea, rectas paralelas al eje de las y, entonces nos va a quedar x igual a una constante. ¿Sí? Y en el caso que fuesen horizontales, por ejemplo, esta recta verde que es horizontal, o sea que es paralela al eje de las x, en este caso me va a quedar siempre como una y igual a una constante. ¿Sí? En este caso me va a quedar que y es igual a una constante. En este caso sería, si pasa por el menos 1, sería la constante y igual a menos 1, me estaría determinando esa recta. Esto tiene que quedar claro para cuando hagamos análisis de rectas verticales u horizontales.
¿sí? Me van a dar igual a constantes. Otra forma de determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Es conociendo dos puntos, ¿sí? Geométricamente una recta queda bien definida, ¿sí? Conociendo dos puntos, ¿sí? Y también de forma analítica queda definida, ¿sí? Ya que si nosotros conocemos dos puntos, en este caso conocemos P1, ¿sí? Que tiene coordenadas x1 e y1, y conocemos el punto 2 que tiene coordenadas y2 x2 e y2, entonces lo que estamos también sabiendo va a ser su pendiente, porque recuerden que si nosotros conocemos estos dos puntos, también podemos determinar la pendiente, o sea, m va a quedar dada por y2 menos y1 y x2 menos y1, ¿sí? Entonces, recuerden la forma punto pendiente. La forma punto pendiente estaba dada por y menos y1, ¿sí? Donde y1 era uno de los puntos que yo conozco, era igual a m por x menos x1, ¿sí? Entonces, si reemplazo m por el valor de la pendiente, que yo lo puedo determinar porque conozco las coordenadas de y1, y2, x1 y x2, entonces de esta forma puedo escribir la ecuación de la recta en la forma de dos puntos, ¿sí? O sea, conociendo dos puntos, puedo determinar la ecuación de la recta de esta forma, ¿sí? Veamos el caso que yo conozco, el punto 1 que tiene coordenadas 1, 2, ¿sí? Vamos a hacer un bosquejo gráfico, ¿sí? Acá estamos en y acá estamos en x. Entonces, acá tenemos 2 en y acá tenemos 1 en x. O sea, 1 en x y 2 en y estaríamos hablando de este punto, sería el punto 1. Y para menos 1, ¿sí? Menos 1 en x y 4 en y, 1, 2, 3, 4, estaríamos hablando de este punto 2, ¿sí? La recta de la cual tendríamos que encontrar la ecuación sería esta, ¿sí? Esta recta de antemano podemos decir que va a tener una pendiente positiva, negativa o cero. Fíjense que decrece a medida que aumenta el eje de las los valores en el eje de las x. Por lo tanto, m yo ya sé que debería ser menor que cero, ¿sí? Tendríamos que tener una pendiente negativa, ¿sí? Bueno, vamos a calcular entonces la ecuación de esta recta, ¿sí? En su forma dos puntos. Entonces me va a quedar y menos y1, que vale 2, ¿sí? Acá tenemos las componentes de x1 y 1, y acá tenemos x2 y 2, ¿sí? Entonces me va a quedar y menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? A y2 menos y1, o sea, va a ser 4 menos 2 sobre x2 menos x1, ¿sí? Todo esto que tengo acá me va a dar un número que va a representar, me va a dar un número, ¿sí? Que va a representar la pendiente. Por x, ¿sí? Menos x1 que vale 1, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir como y menos 2 va a ser igual a, en este caso tenemos 2 menos 2, perdón, 4 menos 2 vale 2 sobre menos 1, entonces me va a quedar 2 sobre menos 2, o sea que esto me va a quedar menos 1, ¿sí? Y me va a quedar por menos 1 por x menos 1, ¿sí? Entonces fíjense que la pendiente, como dijimos, es negativa, ¿sí? A esto también lo puedo expresar como y menos 2 es igual a menos x más 1, ¿sí? Distribuimos acá, y esto me va a quedar que es igual a y más x menos 3 igual a 0, ¿sí? La ecuación de esa recta. Una nueva forma, ¿sí?, de determinar la ecuación de una recta es a través de la forma segmentaria o simétrica, también se la suele llamar, que es
cuando conozco de esa recta, ¿sí? Conozco la intersección con los dos ejes, ¿sí? Conozco la intersección con el eje de las y también conozco la intersección con el eje de las x, ¿sí? O sea, en definitiva lo que estoy sabiendo al mismo tiempo, si le llamamos, ¿sí?, al punto de intersección con el eje de las x, ¿sí?, a este punto lo llamamos con coordenadas, o sea, la distancia del origen acá vale a, por lo tanto este punto va a tener coordenadas a0, ¿sí? Y si a la distancia desde el origen, ¿sí?, al punto de la intersección de esa recta con el eje de las y, ¿sí?, que vale b, ¿sí?, por lo tanto este punto va a tener coordenadas 0 en x y b en y. En realidad lo que estamos conociendo son dos puntos, ¿sí? O sea, podemos escribir la forma dos puntos. Entonces, trabajamos con esta ecuación y nos va a quedar que vamos a llamar P1, ¿sí?, y P2. Entonces nos va a quedar y menos la coordenada en y del punto 1, que vale 0, ¿sí?, va a ser igual a ¿cuánto? A y2, que sería b, menos y1, que sería 0, sobre x2, ¿sí?, que sería 0, menos x1, que sería 0. Perdón, a. Y esto nos va a quedar multiplicando ¿a quién? Nos va a quedar multiplicando a x menos x1, que sería a. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir y va a ser igual a menos b sobre a por x menos a. Y esto es y es igual a menos b sobre a por x, menos con menos más, b sobre a por a, esto me va a quedar b, ¿sí? Entonces, si tomo de estos dos términos el factor común b, esto me va a quedar igual a b por x sobre a más menos x sobre a más 1, ¿sí? Y acá el b lo puedo pasar dividiendo, entonces esto, seguimos acá, me va a quedar y sobre b, ¿sí?, me va a quedar igual a ¿quién? A menos x sobre a más 1, ¿sí? Este término que está restando lo puedo pasar sumando y me va a quedar entonces x sobre a más y sobre b igual a 1, ¿sí? Entonces puedo escribir, ¿sí?, la ecuación en la forma segmentaria, donde me va a quedar una suma de dos términos donde a la variable x me va a quedar dividiendo, ¿sí?, el valor de la distancia desde el origen hasta a, ¿sí?, o sea, esta distancia vale a, más y sobre el valor de b, que es la distancia, ¿sí?, donde la recta intersecta al eje de las y, ¿sí?, y todo eso me queda igual a 1. Esta es la forma la forma segmentaria de la ecuación de la recta. Veamos ahora la forma normal de la ecuación de la recta, ¿sí? Fíjense qué conocemos acá. Nosotros tenemos la ecuación de la recta, fíjense que ahí está con R. Esta es la recta, la ecuación de la recta que queremos determinar. Pero, ¿qué conocemos en realidad? Conocemos la distancia de esa recta al origen, ¿sí? La distancia, ¿sí?, la menor distancia, vamos a tener acá un ángulo recto, ¿sí? Acá vamos a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, si conocemos la distancia de acá hasta acá, que la llamamos D1, ¿sí?, y también lo que vamos a conocer va a ser el ángulo alfa, ¿sí?, que es este ángulo que tenemos acá. Conociendo estos dos datos, ¿sí?, teniendo esta información, podemos escribir la ecuación de la recta R como x por el coseno de alfa más y por el seno de alfa menos d igual a 0. ¿Sí? Fíjense, en este caso,
El coseno de alfa, si analizamos un cachitito esto, va a ser igual a ¿quién? Tenemos el ángulo alfa. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, este que está acá, ¿sí? Que lo marco en azul. Ese triángulo rectángulo donde tenemos, por un lado, que D1 es un cateto, ¿sí? Y la distancia entre el origen, ¿sí? Entre el origen y el punto, ¿sí? De intersección con el eje de las X es A, ¿sí? Entonces, el coseno de ese ángulo va a ser el lado adyacente, que sería D1 en este caso, el lado adyacente de ese ángulo, que es D1, vamos a llamarle D directamente, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? O sea, va a ser esta distancia que vale A, ¿sí? Ahora, si analizamos el seno de alfa, ¿sí? Bueno, por las propiedades de ángulos, ¿sí? Nosotros tenemos que este ángulo alfa es exactamente el mismo que este ángulo alfa, ¿sí? Acá tenemos los 90 grados, ¿sí? Entonces, y este ángulo beta, ¿sí? Si lo queremos llamar, va a ser el mismo que este ángulo beta, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros ahora hacemos el seno de alfa, ¿sí? Si lo analizamos con este alfa que tenemos acá, nos va a estar faltando la medida esta que no la conocemos, ¿sí? Por lo tanto, podemos usar, ¿sí? Este valor de alfa que tenemos acá. El seno de este alfa va a ser el opuesto, ¿sí? Que el lado opuesto es de 1, llamamos D, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿sí? De ese triángulo rectángulo, fíjense, observen que el triángulo rectángulo que estamos formando va a ser, acá tenemos un cateto, ¿sí? Acá tenemos otro cateto, ¿sí? Acá están los 90 grados, ¿sí? Y esta sería la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿sí? En ese caso es la distancia entre el origen y la intersección con el eje de la Y. La intersección de la recta con el eje de la Y, ¿sí? Por lo tanto, eso vale B, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿sí? En la ecuación de la forma normal me va a quedar X por el coseno de alfa, que sería D sobre A, más Y por el seno de alfa, que sería D sobre B, ¿sí? Menos D, o sea que esto lo puedo pasar sumando, se me va a quedar igual a D. Entonces, entre estos dos términos puedo sacar factor común D, entonces me va a quedar D por X sobre A más Y sobre B igual a D, ¿sí? Este D que tengo acá lo puedo pasar dividiendo o dividir por D en ambos miembros, es como se dice. Entonces eso me va a quedar X sobre A más Y sobre B igual a D sobre D, que es igual a 1. Y entonces fíjense cómo puedo pasar a la forma simétrica o segmentaria partiendo de la forma normal, ¿sí? Analizando bien cuáles son los ángulos, ¿sí? Cuál es el ángulo alfa, ¿sí? Utilizando bien las relaciones trigonométricas, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos, partiendo, ¿sí? De datos totalmente distintos, o sea, la distancia de la normal, ¿sí? Y el ángulo alfa, ¿sí? Alfa, fíjense que es el ángulo que forma la parte positiva del eje de las X con la normal, ¿sí? Este ángulo alfa no está directamente relacionado con la recta, ¿sí? Sí con la normal y con D, ¿sí? Con la normal a esa recta, ¿sí? Entonces, conociendo alfa y conociendo D, puedo expresar la forma normal de la ecuación de la recta.